Abra conmigo al libro de Mateo capítulo 12, empezando en el versículo 10. Mateo capítulo 12, empezando en el versículo 10. Libro de Mateo capítulo 12, empezando en el versículo 10. Cuando lo tienen pueden decir un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Estoy en Mateo capítulo 12, versículo 10. Entonces creo que estoy leyendo en Lucas. Está en Lucas, ¿verdad? Perdón, hermanos, es que esta escritura está en 2. Déjenme leer aquí por aquí. Mateo 18. 10, 18. Perdón, les pido muy disculpa. Lo apunté bien. 12. 18, 10. Perdón, es cierto, es capítulo 12, perdón, capítulo 18, versículo 10. Capítulo 18, versículo 12, ¿estoy correcto? Sí. Ok, capítulo 18, versículo 12. ¿Por qué apunté 12? 18, 10, vamos a empezar en el 18, 10, empezando de arriba otra vez. Thank you so much. Eso me dice que están despiertos, ¿ok? Pensé que estaban dormidos, pero no están dormidos. Capítulo 18, versículo 10 de Mateo. Leemos una vez más. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendecimos a mis hermanos que fielmente, Señor, dan su ofrenda y su diezmo a la casa de Dios. Te pido que tú abras las ventanas de los cielos de acuerdo a tu promesa y derrames bendición hasta que sobreabunde. Y el que no lo hace, Señor, que tú toques su corazón, Dios mío, para que no se pierda esta oportunidad de robarse la bendición en su vida. Yo bendigo a cada uno en esta mañana por tu palabra que va a ser impartida. Yo solamente soy un instrumento en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. El libro de Lucas también menciona este pasaje en el capítulo 15. Pero la escena que quiero presentarles en esta mañana es la de Mateo. Y la importancia de conocer el trasfondo de dónde viene esta pequeña parábola acerca de lo que es la oveja que se había descarriado o la oveja que se había perdido. Cuando la escena que nos presenta es cómo Jesús llamó a uno de estos niños para que se acercaran a él y pudiera el Señor bendecirlo. Siempre hubo la competencia dentro de los discípulos. ¿Quién era el más grande de todos? En otras palabras, ¿quién tenía el privilegio más grande? ¿Quién podría ser renombrado dentro de los discípulos, podemos decir? Y Jesús se fue más allá todavía a la inocencia de un niño y lo llama en medio de él y empieza a conversar probablemente con este niño, lo dicen los comentaristas.
Y en la conversación les hace ver a los adultos que estaban a su alrededor, en esta ocasión los discípulos, la importancia que es de tener un espíritu dócil para poder aprender, poder recibir el mensaje de la palabra del Señor, y a la misma vez que ese mensaje, en su inocencia, ellos podrían entenderlo y comprenderlo. Ahora, los discípulos están observando la conversación. A uno de ellos se le ocurre decirle a los niños que se alejen, que están haciendo estorbo, podemos decir, porque Jesús está en un ministerio y la escena siguiente nos habla acerca de a quiénes les está ministrando. No entra en la segunda escena, solo entra en la primera. Entonces, cuando Jesús se da cuenta, le refiere a esta parábola. Ahora, esta parábola está nacida del corazón mismo de Jesús, al darse cuenta cómo la iglesia en aquel entonces, podemos llamarle a aquel grupo 12 de discípulos, estaban trabajando arduamente, pero dentro de ellos existía eso de quién de nosotros puede llegar a ocupar la mejor posición de aquel entonces. Entonces Jesús se acerca a ellos y empieza a hablarles acerca de una oveja. Fíjense que habla de 100 ovejas que todas pertenecen a un redil. No dijo de otro redil, o no dijo esta oveja no pertenece a este redil, sino que habla de 100 ovejas. El número es relativo, no tiene importancia el número, pero habla con relación a un rebaño que debe ser cuidado, a un rebaño como nosotros llamado iglesia hoy en día, que debe de asegurarse que cada uno está recibiendo un alimento espiritual en su vida. Y la forma que lo hacemos a recibir ese alimento espiritual es a través de la comunión que tenemos, de reunirnos entre semana o aquí en la iglesia el día domingo. Venimos a cantar, a alabar, venimos a escuchar palabra de Dios, y de igual forma nuestra vida empieza a crecer espiritualmente. Pero estas 100 ovejas tienen que ser bien cuidadas por el pastor. El pastor tiene que asegurarse que cada una de ellas está recibiendo el alimento correcto, podemos decir, para su vida. ¿Sí? Tiene que asegurarse que tiene el agua, tiene que asegurarse que tiene el pasto. El agua significa el Espíritu de Dios, y el agua significa el Espíritu de Dios, y el pasto que significa el alimento espiritual que necesita este rebaño de estas 100 ovejas para que pueda crecer. Ahora, note el pasaje bíblico. Dice que una de ellas decidió abandonar, se descarrió. Un comentarista dice se descarrió, otro dice se perdió. En realidad no se perdió, simplemente se descarrió. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa cuando una oveja decide abandonar el rebaño? Hay muchas razones, de acuerdo a diferentes comentaristas. Algunos refieren porque el probar pasto que no le pertenece le insta a la oveja a seguir comiendo pasto por otro lado, mientras que el pastor continúa caminando con las ovejas. Él siempre lleva este instrumento, le enseñé en una ocasión. El motivo de este instrumento sirve para muchas cosas. En algunas ocasiones sirve para defender a la oveja. El pastor tiene que estar bien adiestrado con este instrumento. También sirve por si la oveja se ha caído en un peñasco y el pastor no puede alcanzarla. Entonces este instrumento le sirve para agarrarla del cuello, irla jalando despacito, 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 hasta que la logra agarrar y la pone en un lugar seguro. Este instrumento también sirve para cuando las está metiendo en el corral, él se para enfrente y observa las ovejas. Le mencionaba la última vez. Y entonces lo que hace él es que pone este aparato así y hace que la oveja brinque encima. Si la oveja no brinca, significa que está lastimada. Entonces las va haciendo a un lado. Algunas ocasiones tienen algo en su patita o en su mano, que una espina o algo, o algunas ocasiones han comido demasiado que no pueden brincar tampoco. Todo ese es el trabajo del pastor. También con estas sirve de vez en cuando para darle la vara de la corrección cuando a una oveja no se porta bien. ¿Alguien quiere probar cómo se da una vara de corrección? No hay ningún voluntario. Okay. La forma en que lo hace el pastor es de la siguiente forma. Hay esta oveja que se descarrió. Probablemente esta misma oveja se fue más de alguna ocasión. Alguna ocasión encuentra un pasto que no debe de comer y el pastor la observa y la jala de aquí para atrás y le dice véngase para acá, de acuerdo a la parábola. La jala y le dice véngase para acá. Pero por tendencia la oveja tiende a ser un poquito stubborn, terca.
y se vuelve a ir otra vez a aquel lugar. Entonces el pastor la vuelve a jalar otra vez. Le dice, véngase para acá. Cuando llega la tercera vez y la oveja continúa haciendo la misma situación, entonces lo que usted ve en esa escena que está en la pantalla, no cree que es la oveja preferida del pastor, ni es la oveja consentida del pastor. Esa oveja que está ahí en los brazos es la oveja desobediente. Es la oveja que quiere hacer lo que quiere hacer y no obedece la voz del pastor. Entonces, lo que hace en esta ocasión de las 100 ovejas, el pastor la agarra a la oveja y se la pone aquí cerca y le jala su manita para el frente. Entonces la oveja empieza a recostarse en el pecho del pastor. Y ahí está la oveja, y ahí la tiene cerquita. Entonces lo que hace es que le extiende la mano y con este mismo le agarra y le da en la manita así, para zafarle la mano. Entonces la oveja se asusta y pega el grito. Entonces de ahí en adelante necesita la ayuda del pastor para no descarriarse. Quiero que me está entendiendo. Eso es lo que hace el pastor. ¿Por qué lo hace? Porque quiere prevenir que la oveja no se destruya ella misma. Por si no sabe, ahí yo estaba estudiando, yo nunca tuve una oveja cerca de mí, pero leí en los comentarios que algunas ocasiones entran en un estrés y el mismo estrés las hace que ellas mismas cometan suicidio literalmente. Por eso algunas se tiran en los peñascos. Si usted ha visto Discovery Channel, usted va a encontrar ahí que muchos animales entran en estrés y producto del estrés que entran buscan la forma cómo acabar con su misma vida o voluntariamente se entregan a la boca de los leones para que los leones se los coman, si usted ha visto esos programas. Entonces es lo que sucede en esta escena. Jesús le dice, un pastor tenía 100 ovejas. Recuérdense que él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, un pastor tiene 100 ovejas. De repente nota que durante las está metiendo le falta una. Lucas dice que las dejó en el desierto. Mateo dice que las dejó en el aprisco. Cualquiera de las dos es válida. Entonces lo que hace es, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, me falta una. Él las conoce a sus ovejas y dice, ya sé cuál fue. Fue la fulana de tal que se descarrió, que le he estado hablando, que no se salga. Entonces lo que hace él prepara el terreno antes de irse. En otras palabras, busca un cerco. Hace un cerco, como proteger a sus ovejas, asegurarse que nadie se las vaya a llevar mientras que él va a buscar aquella que se descarrió. Ahora, los discípulos están escuchando esto. Ellos habían menospreciado a un niño y Jesús les está hablando a ellos y les está diciendo que es necesario ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. En otras palabras, la oveja necesita volver a ser otra vez como un niño espiritual para poder recibir el alimento y mantenerse dentro del rebaño para asegurarse en su crecimiento, para asegurarse que la oveja está produciendo lo que debe de producir. Pero una oveja que se descarría constantemente se refiere a esta parábola que muchas veces nosotros como ovejas tendemos muchas veces a buscar nuestra conveniencia o lo que deseamos o lo que queremos y nos apartamos del carril del rebaño del Señor, y el Señor tiene que hacer algo a través de con este que se llama su callado. Los discípulos están prestando atención porque ellos eran bien familiarizados con lo que es las ovejas. Tal vez nosotros no conocemos mucho acerca de esto, pero le preguntaba a una hermana, ¿qué se necesita para que una oveja chiquita pueda crecer sana? Ella me decía, la oveja tiene primeramente, no solamente que escuchar la voz de su pastor, tiene que aprender a distinguir la voz de su pastor. Segundo, tiene que aprender que donde el pastor la lleva a comer, allí debe de comer la oveja también. Y tercero, tiene que aprender a seguir a las demás ovejas. Siempre hay más de alguna oveja que voltea a ver y se distrae, o empieza a ver cosas que no tiene que ver y se empieza a ir así. Todas las ovejas van para allá y ella va para el otro lado porque está volteando a ver para donde no debe voltear a ver. Los pastores en aquel entonces
buscaban los mejores pastos para que las ovejas pudieran comer. Eso significaba que tenían que pasar ciertas montañas, tenían que pasar ciertos valles, tenían que pasar ciertos peligros. Y el pastor siempre iba adelante, y cuando había algún barranco o un abismo al lado de ellas, todas tenían que ir formadas en línea. En ningún cuadro usted va a ver a una oveja adelante. Siempre la oveja va atrás. Pero hay ovejas que les gusta ir adelante. Y le van diciendo al pastor lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas. Pastor, yo tengo aquí 30 años. Escúcheme, yo ya viví mucho. Uno aprecia, créalo o no. A mí me gusta sentarme con los ancianos y escuchar sus historias. Porque cuando yo veo a un anciano que todavía le sirve al Señor, mucho tengo que aprender yo acerca de esa persona. Ha vivido etapas duras en su vida, y eso me enseña a mí a apreciar y a darme cuenta que muchos han entregado su vida entera por la obra del Señor. Y tengo mucho que aprender acerca de ellos. Pero cuando se trata de liderazgo, el pastor lo ha puesto en la congregación o adelante del rebaño para dirigir al rebaño. Y él tiene que encargarse que cuando va caminando y van cerca del abismo, todas las ovejas tienen que ir en línea. Todas tienen que ir viendo para el frente hacia dónde va el pastor. Cuando lo que sucede es que hay más de alguna que se distrae y voltea a ver siempre para atrás, esa es la que constantemente se está cayendo. La Biblia dice que de todas esas 100 ovejas, el pastor notó que faltaba una. A pesar de toda la historia que podemos leer en este pasaje bíblico, algo sí podemos darnos cuenta, que el amor de Dios hacia esta oveja era demasiado. No solo era individual, era paciente, sino que para él representaba alegría tener a sus 99, a sus 100 ovejas constantemente. Toda la noche las contaba, 1, 2, 3, 4, 99, 100. Volvía al siguiente día en la noche, antes de acostarse, las volvía a contar nuevamente. Porque esas ovejas, muchos de los pastores no son dueños de las ovejas, y los dueños se las encomendaban a ellos. Por ejemplo, llegaba el pastor y decía, quiero que me presten sus ovejas para apacentarlas. Ellos no tenían salario. Lo que hacían ellos, que si le daban 10 ovejas y en un determinado tiempo le crecían ciertas ovejas, el que había cuidado las ovejas tenía derecho a quedarse con esos terneritos o esas ovejitas chiquitas. Entonces yo llegaba con el dueño de las ovejas y decía, Señor, me da trabajo para cuidar sus ovejas. El Señor me decía, o el dueño, ¿qué me enseñas tú que yo te puedo confiar mis ovejas? Yo le decía, número 1, tengo esto, mi callado. Y me decía él, ¿sabes usarlo? Sí. Y yo tenía que hacer ciertos trucos con eso, que aquí no puedo, que se puede quebrar algo. Pero él tenía que, los que saben usar los chacos, no está el hermano hoy, ¿verdad? Un hermano que se usa muy bien los chacos aquí, era de moverlo y hacer un montón de movimientos. Y me decía, ok, está bien, ¿qué otra cosa tienes tú para demostrarme que puedes ser un pastor? Tenía aquí una mochilita, un morralito, como decimos en Guatemala, un pouch. Tenía yo aquí. Y ahí sacaba de dentro y le decía, mire, tengo cebo. El cebo servía por si la oveja se lastimaba. Yo tenía que agarrar un poquito de cebo, echarle en la herida para que no siguiera sangrando. Lo guardaba. ¿Qué más tienes? Me decía, para demostrarme que puedo confiarte mis 100 ovejas. También tengo leche. Y sacaba una botellita de leche y le decía, esta leche sirve por si la oveja en el camino se hace débil, no ha comido lo suficiente, me toca darle un poquito de leche para que agarre energía. Muy bien, me decía. Tercero me decía, ¿qué más tienes para demostrar que puedo confiarte a mis ovejas? Lo otro que tengo es una slingshot, una onda, una resortera. Y tenía que ser diestro para poderla hacer. Dice la Escritura que los zurdos o los izquierdos en aquel entonces eran los mejores tiradores. Y por coincidencia yo soy zurdo. Por la izquierda yo soy zurdo. Por suerte, podemos decir. Entonces, para ellos era muy interesante
que el que iba a cuidar la oveja usara la mano izquierda, porque la derecha no le iba a servir mucho, era la izquierda la que más usaba en aquel entonces. Entonces, si usted es zurdo, siéntase privilegiado, no se sienta extraño. De contar las historias que yo pasé, mi mamá me amarraba la mano izquierda para que comiera con la mano derecha, porque me decía que haber un zurdo en la familia era mala suerte. Creencias, ¿no? Y nunca comía, por eso me quedé así medio flaco. Y al fin me soltaba la mano y entonces ya comía yo con la izquierda. Digo, ¿para qué le amarran la mano a ese pobre si dice ya no ha sido así torcido? Decían, ¿verdad? Entonces, cuando ya le mostraba yo todo eso, entonces me decía, ok, te entrego mis ovejas, cuídalas como si fueran tuyas. Pero me recordaba algo, recuerda que no son tuyas, tienes que cuidarlas. Y ahí es donde entraba ya el pastor, entraba contento, le daban su rebaño. En aquel entonces, ser pastor era la posición más baja que existía. En el libro de Éxodo nos recuerda la escritura que cuando había un juicio en alguna corte, un pastor no era llamado porque la palabra de él no valía nada, porque el trabajo que tenía es el más bajo que existía en la sociedad en aquel entonces. Pero el que había nacido para ser pastor no le importaba cómo lo viera, él sabía que estaba ejerciendo su oficio. ¿Ok? Ahí entra en escena esta. Le dan sus ovejas y empieza él a pastorearlas. Es como cuando usted le da un trabajo por primera vez, ¿verdad? Y usted está contento con su trabajo, ¿verdad? Y se apura para hacerlo rápido. Pero ¿qué pasa después de los 6 meses? Ya empieza un poquito me estoy apurando mucho y los demás no se apuran, dice usted, ¿verdad? Y empezamos a hacerlo más despacio y que el día se haga más largo. Y si pueden poner 9 horas, pues 9 horas. En aquel entonces el pastor no tenía ni horario ni salario. Él dependía del cuidado de las ovejas. Y la escritura dice que Jesús, después de que llamó a este niño para demostrarle a ellos el reino de Dios, le refiere ahora a una oveja. Su amada iglesia, también en el aspecto, una exégesis correcta de este pasaje bíblico, también nosotros, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros. Dice que esta oveja se apartó. Muchos comentaristas observan que probablemente recibió un maltrato dentro de la iglesia. Y por eso algunas ovejas se retiran de la iglesia, lastimadas y heridas. A otras se retiran porque simplemente se les olvida que son ovejas y piensan que son saltamontes. Y andan brincando de iglesia en iglesia. Van a una iglesia, van a otra iglesia, van a otra iglesia y se les olvida que son ovejas. Y piensan que son saltamontes. El Señor nos hizo ovejas y nos hace esa comparación con un propósito. Para que comprendamos que el cuidado es necesario. El alimento es necesario. La protección es necesaria. Pablo tuvo que escribirle a las iglesias muchas veces para hacerle recomendaciones del cuidado pastoral, para hacerle recomendaciones cómo deben de amarse los unos a los otros, para hacerle recomendaciones que es necesario que vivamos en armonía los unos a los otros. Nosotros también podemos ser responsables de descarriar alguna oveja cuando la ofendemos, cuando le decimos algo que no tenemos que decirle, cuando hablamos mal de esa oveja y la oveja se resiente. Nosotros también nos convertimos en cómplices de que esa oveja se retire de los caminos del Señor. I don't expect you to say amen. I will say ouch. Dice que de repente se le perdió una y el pastor se preocupa. Ahí entramos toda la iglesia. ¿Qué hace usted cuando una oveja no la ve y sabe usted que está lastimada? ¿Cuál es nuestro trabajo? Cuénteme por qué no ha llegado. No me diga, cuénteme toda la historia. Dígale, ¿en qué le puedo ayudar a orar? Pero nosotros queremos que nos cuenten toda la historia. Y luego lo ponemos en Facebook. Ventilamos nuestros problemas en Facebook. Sacamos todo lo que en Facebook. Y el hermano Facebook se encarga de distribuirlo a todos los demás hermanos. Nosotros también somos responsables, amada iglesia.
de que más de alguna ocasión alguna oveja se ahuyente por culpa de nosotros. Dice que Él las dejó seguras. Fue al corral, preparó el corral de ellas, se aseguró que estaban protegidas las ovejas. Ahora empezó a buscar a la oveja. Una de las cosas que hace el pastor también es de que él sabe dónde la observó y la vio por la última vez. Entonces él tiene que decir, de aquí hace como 4 o 5 horas yo la vi la última vez cuando íbamos cruzando el peñasco. Entonces algo le sucedió a esta oveja en el camino. Y dice que después de dejar a las 99 seguras, va y empieza a caminar 4 horas o 5 horas o lo que sea para atrás, para empezar a ver si la escucha en algún lugar donde se encuentre lastimada. Antes de llegar, probablemente se encuentre con algún lobo que quiera atacarlo a él. Tiene que buscar el rastro también. Tiene que tener conocimiento de muchas cosas. Y este es su callado, es su única arma que él posee en el desierto, en la montaña. Tiene que saber usarlo para poder defender a su oveja. ¿Cuánto ama usted, hermana iglesia, a su hermano y a su hermana? ¿Cuántos hemos arriesgado tal vez nuestra vida por querer ayudar a alguna persona? ¿Cuántas veces nosotros también hemos tratado la forma de poder ayudar a más de alguna persona cuando se encuentra perdido o está en algún lugar donde nosotros sabemos que está corriendo peligro? Hemos ido a ayudarle, a extenderle la mano. Dice la historia que este pastor salió en busca de esa oveja. Lo interesante de la escena que nos presenta es que los discípulos están escuchando. Ahora se dan cuenta ellos también la importancia y el papel que juegan como iglesia. En aquel entonces era como discípulos. Ahora están entendiendo que ellos también tienen una responsabilidad, no solamente de asistir a los servicios, pero también del cuidado de la misma oveja. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos esta responsabilidad también de asegurarnos que el rebaño esté creciendo saludable, que el rebaño esté creciendo en armonía, que el rebaño esté creciendo de acuerdo a la palabra, el pasto, el agua, que es el Espíritu de Dios, se esté moviendo dentro del pueblo de Dios. Una iglesia que toma pura agua, una iglesia que come puro pasto, una iglesia que no está activa, es una iglesia que tarde o temprano empieza a decaer y empieza a retirarse, y ahí nos convertimos nosotros en una oveja descarriada. No perdida, una oveja descarriada. Porque por lejos que andemos, siempre el mensaje de la palabra de Dios estará siempre en nuestra vida. Será activo en nuestros corazones. Y por más que volemos a lo más alto, ahí está su presencia. Y dice, si me fuera a lo más profundo, ahí estás tú también. Porque no hay lugar que me pueda esconder, ni me pueda descarriar, porque el pastor de pastores siempre tendrá el cuidado de nosotros. So, más de alguna ocasión, usted y yo nos hemos descarriado. Y hemos regresado como la parábola del hijo pródigo. Y a veces esperamos que Dios nos quiebre la pata. Y a veces Dios tiene que jalarnos las orejas. Y también no quebrarnos la pata, sino la mano también. Tiene que hacer muchas cosas en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? El pastor de aquel entonces era responsable de las 100 ovejas que le habían encomendado. Ahora dice que cuando la encuentra, dice que es motivo de alegría. Yo he escuchado testimonios los días miércoles que hay hermanas que han encontrado hermanos de hace muchos años. Y dicen, mira, encontré a tal hermano y me dio tanto gusto verlo. Encontré a tal hermana y me dio tanta alegría. Algunos dicen, no me acuerdo de su nombre. Me acuerdo del apellido, pero no me acuerdo del nombre. O algunos dicen, no me acuerdo ni del nombre del apellido, pero me acuerdo de la nacionalidad, de dónde era. Pero de alguna forma, más de alguno de nosotros nos hemos descarriado. Y Dios sigue en busca de nosotros. Y a veces Dios quiere quebrarnos la pata.
y hacernos entender que pertenecemos a un rebaño. A veces no nos gusta el rebaño, pero ese es el rebaño que le tocó a mí. Este es el rebaño que nos tocó a nosotros. La bendición es que la mayoría somos de Guatemala. Y a veces ni entre nosotros mismos nos queremos. Así no entiendo eso tampoco. Tenemos una responsabilidad grande. Dice que él encontró la oveja. Y cuando la encontró, se regocijó. Probablemente la encontró en un peñasco colgando. La encontró herida, dice la Escritura. Temblando de frío, dice un canto. Y lo primero que hizo fue agarrarla, la tomó en sus brazos, la revisó. Probablemente estaba herida, estaba sangrando, se sacó rápidamente el cebo que traía en su mano, le sacó un poco y empezó a cuidar a esta oveja, empezó a aventarle su mano, su pata, la parte que estaba sangrando. Luego la vio débil, se sacó rápido un poquito de leche para poderle dar y que recobrara las fuerzas nuevamente. De igual forma hace el Señor con nosotros. Nos encuentra más de alguna ocasión y nos jala otra vez. Y nos vuelve a jalar al redil. Pero más de alguna ocasión nosotros tendremos nuevamente a seguir nuestro propio camino. Cuando los discípulos están escuchando esto, no nos dice la Escritura, pero tuvo que haber una convicción en sus corazones. Tuvieron que haber dicho verdaderamente, no estamos haciendo nuestro trabajo como deberíamos de hacerlo, sino que la parábola en sí se encierra en el amor que el Señor siente por su iglesia, el amor que nosotros debemos sentir los unos para los otros. Aunque la iglesia está estructurada, de todos modos necesitamos amarnos, necesitamos motivarnos los unos a los otros. Y si hubiera rebeldía dentro de nosotros, pedirle al Señor que nos ayude y que sigamos como una iglesia, en una comunidad que hay muchos heridos allá afuera. ¿Conoce usted a alguien allá afuera que no le sirve al Señor, amada iglesia? Todos. Yo estoy un día en Fremont. Estaba dando un seminario, salí a la parte de afuera a comer. Y ahí cerca en Fremont Boulevard había una troca de tacos. Y pedí unos tacos. En eso veo que así a un ladito estaba un dealer de carros. Y mira que estoy comiendo mi taco, estoy observando ahí los carros que habían ahí. Entonces sale un señor y empieza a conversar conmigo. La historia corta es que casi me mete adentro a firmar el contrato para comprar un carro. Yo ni tenía eso de comprar un carro. En eso le pregunto yo a él. Oiga, le digo yo, ¿usted qué forma tiene para hablar con la gente? ¿De dónde sacó tanta palabra? ¿Cómo hizo usted para casi convencerme y meterme acá adentro? Y más no se me olvida el rostro que cambió automáticamente. Me dice que sabe, yo antes iba a la iglesia, me dijo. Era el encargado de evangelismo. Yo me encargaba de hablarle a la gente afuera y los traía adentro a la casa de Dios. Cuando menos sentía, ellos los tenían en el altar, estábamos haciendo la oración del pecado. ¿Qué le pasó?, le dije yo. ¿Por qué abandonó los caminos del Señor? Y la historia de muchos es: alguien me lastimó en la iglesia, alguien me ofendió en la iglesia. Era una oveja descarriada, era una oveja que estaba perdida, podemos decir. Era una oveja que necesitaba regresar nuevamente al rebaño. Yo le aseguro que si le hablamos a alguno allá afuera, más de alguno le va a decir: yo fui alguna vez a la iglesia, o alguien me habló de los caminos del Señor, o alguien le va a decir: yo no regreso a la iglesia porque alguien me ofendió. Jesús les está hablando a ellos y les dice: la responsabilidad de nosotros es por los pequeños, por los tiernos que están creciendo, pero en sí por todo el rebaño a la misma vez, porque este pastor encontró su oveja que se había perdido. Ahora no son 99, sino que ahora en realidad vienen a ser las 100 ovejas. Completó el número una vez más y para él produjo alegría. Ahora, después de que la encuentra, a ver si tiene la otra escena ahí. Después de que la encuentra, tiene que hacer algo para podérsela llevar. Usted sabe que una oveja no la puede cargar así porque no la aguanta.
Can you do the next slide, please? There's another one there. No, la otra, the last one. No. Hay una forma especial para cargar a esa oveja. No la puede cargar así porque no avanzaría mucho. No la puede cargar así como bolsa porque se le puede caer. So, tiene que tenerla y ponerla en sus brazos, en su hombro, perdón, como usted ve en la escena de ahí. Y le agarra las manos y las patitas y se las une aquí. Porque con este mismo que bajó a la montaña, ahora tiene que subir con la oveja en el hombro. Y esto le va a servir a él para poderse apoyar. Porque ahora solo tiene esta mano, los pies, y este es el aparato que le va a servir a él para lograr llegar hasta la parte de arriba. So, ahí va con ella, la va cargando y la va subiendo. Yo sé que usted ha escuchado este dicho más de alguna ocasión. Se dice que los soldados cristianos somos el único ejército que deja morir a su ejército y no lo ayuda. Usted lo ha escuchado más de alguna vez. Dice que el cristiano muchas veces deja morir a sus propios soldados y no los levanta ni se los lleva. Una de las cosas que le enseñan a un hermano de Israel, que le enseñan a uno en el ejército es eso. Cualquier soldado que está herido, ninguno se queda atrás. Antes de mandarlo a la guerra, lo entrenan para que uno cargue a los soldados. Y se los puede echar uno en el hombro, le agarra el pie así, el hombro así, y lo tiene que levantar porque es la forma correcta de hacerlo para poder caminar, pero no lo deja tirado. Prefiere el mismo soldado morir al lado del otro soldado que antes de dejarlo tirado ahí a media batalla. Nosotros como iglesia, se ha escuchado mucho eso por muchos años, que nosotros dejamos morir a nuestros propios soldados en la guerra y no los levantamos. ¿Qué es lo que decimos? Se lo merecía. ¿Le fue mal? Qué bueno que le fue mal. Por desobedientes también que usamos palabras como esas. En ninguna parte de la Biblia nos da autoridad a nosotros para juzgar a nadie. No hay licencia para nosotros para juzgar a nadie. Si alguien se cayó, es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad ayudarle a que se levante esa oveja. Decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por ti? Y no verlo tirado y decir, con permiso, paso encima de él así. No. Tenemos que cambiar, amada iglesia, esa mentalidad de mucha gente. Que cuando alguien cae de la gracia, en el lugar de ayudarlo a que se levante, a veces lo terminamos de acabar en el suelo. Como dice un mal dicho, hacemos leña del palo caído. ¿Por qué no extenderle la mano? Pablo le enseña a Timoteo y le dice, si alguno ha de caer de la gracia, los que son fuertes, levántenlo en el Señor, porque no vaya a ser que el día de mañana te toque a ti. Así como alguien está pidiendo auxilio, usted no sabe si el día de mañana a mí me toque pedir auxilio. Por eso el pastor la ve herida, no dice, está media desbarrancada, le voy a pegar otro golpe para que se termine de barrancar la boca, ¿no? No dice que agarró y le tiró otro palazo encima para que se terminara de morir. La agarró, se la puso de esa forma en los brazos, aquí la agarra y con ese empieza a subir la montaña. Y ahí va la oveja en sus hombros. Esas son las oraciones que nosotros hacemos por cada uno de ustedes los días miércoles. En las peticiones cargamos la oveja encima. Hay un slide ahí, mijo, can you find it? Go back. Ese. Cuando una persona es asignada para un ministerio pastoral, esta es una de las cosas que se le pone en el hombro, simbolizando que él es el pastor. Y el cuidado pastoral, ese tipo de cosa que está en el hombro, él va a ser el responsable de estas ovejas. Amada iglesia, el trabajo que Dios ha encomendado en nuestras manos no es fácil.
No estamos aquí para complacer a nadie, estamos aquí para levantarle a usted. Estamos aquí para que usted se pueda crecer en el Señor. Hay unos hermanos que ya tienen años y es bonito porque los ve uno como siguen creciendo, pero más de algunos se empieza a quedar atrás y ahí es donde yo tengo que estarle jalando, hermano, no se quede, hermano, venga, no se quede. Y empiezo a jalarlo. Más de algunos me dan ganas de ponerle la manita aquí, ¿verdad? Pero esa será otra historia. Pero todos necesitamos trabajar, amada iglesia. Dice que después de que la encuentra hubo alegría. Hubo alegría porque la encontró. De igual forma, hermano, usted está orando por alguien. Usted ha visto que alguien necesita del Señor. Hermano, y cuando usted está orando por esa persona y de repente lo ve en la iglesia, ¿no le da gusto verlo? ¿No le da alegría verlo y decir, tal vez no lo dije públicamente, pero en mi mente o en mi momento de oración, yo estaba orando por el hermano, yo estaba orando por la hermana, yo le mandé un texto al hermano, yo le mandé un texto a la hermana, pero de una u otra forma hicimos el trabajo de cuidar el rebaño, amada iglesia. Todos podemos trabajar en el reino de Dios si queremos hacerlo verdaderamente. Termino con esto. Dice el pasaje bíblico, que si encuentra la que encontró, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que no se pierda ninguno de estos pequeños. Inclinen su rostro en esta tarde. Amada iglesia, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hay más de alguna oveja que no está en esta mañana. Observe a su alrededor cuando pueda. Hágase la pregunta, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Una llamada? ¿Un texto? ¿Algo que yo pueda hacer para que esa oveja regrese? Y si alguna oveja está descarriada, no es nuestro trabajo, amada iglesia, juzgarla, sino que es orar por esa oveja, es pedir misericordia por esa oveja, es ayudar a esa oveja, es volverla que regrese a los caminos del Señor. Todos podemos participar en el crecimiento de la iglesia si nos ponemos en oración, si nos damos cuenta que todas somos ovejas y todos necesitamos del Señor. Padre, yo oro por tu iglesia en esta mañana.